Desayuno enfocado en la pérdida de grasa. Objetivo número 1, que el desayuno te guste. Objetivo número 2, que esté encuadrado en tus macros. Es decir, si vas a consumir 1500 calorías, saber cuántas calorías aproximadamente te va a dar esa comida y que se encuadre con el resto de las comidas siguientes a lo largo del día. Muy importante, que aquí es donde las personas la mayoría fallan. Tercer punto y tercer objetivo, que sea nutritivo, que sea algo que realmente te aporte. Y objetivo número 4, que sea saciante, que no quedes con hambre. Importante. Así que dentro de los alimentos que vamos a ver el día de hoy, esos son los que más te van a ayudar. Por ejemplo, cuando consumimos, en este caso, fruta, que es un alimento que te va a dar mucho más sabor a la alimentación en este caso y te va a gustar, me gusta elegir los frutos rojos porque son menos calóricos y normalmente están bastante buenos. Así que tú puedes consumir una cantidad considerablemente importante y no te van a aportar demasiadas calorías. Por ejemplo, si consumo un plátano, un banano, como le quieras llamar, en este caso, hace mucho más compacto y al ser básicamente un alimento más denso, en este caso va a tener muchas más calorías. Si por ejemplo, si te consumes un plátano, que te lo puedes consumir sin ningún problema, pero a lo mejor un plátano puede ser el equivalente, que son 100 calorías, aproximadamente a 200, 300 gramos de fresas, por ejemplo. Así que la cantidad va a ser prácticamente el doble, el triple que te vas a poder consumir en cuanto a peso se refiere de fresas versus plátano. Así que esos son los detalles a tener en cuenta, pero los puedes consumir los dos. Sin embargo, pues en este vas a poder consumir menos cantidad. Así que el objetivo número 4, ¿cuál era? Que sea saciante. Así que de esta forma vas a poder consumir más cantidad. Así que sería uno de los trucos que tienes que tener en cuenta. Es por ello que te recomiendo que te pases por mi curso de Crea tu Dieta, ya que te lo explico todo con mucho más detalle. Pero bueno, esto en cuanto a alimentos que sean más saciantes. También es importante que sean nutritivos, ya que en este caso las frutas van a tener micronutrientes de calidad. Así que en este caso voy a consumir, precisamente en este desayuno, yogur. He elegido un yogur. Aquí tengo un yogur de fresa y un yogur natural, en este caso elige el que tú quieras. El natural sería un poco más correcto, por ejemplo este es un yogur que tiene fresa, es artificial, y aquí tengo fresas, pues directamente me consumo un yogur natural, directamente con las fresas y le va a dar un mejor sabor y va a estar bien, así que esa será una mejor elección y también tiene menos calorías. No te centres únicamente en las calorías, pero obviamente es importante, entonces voy a consumir yogur con fruta y también voy a ponerle frutos secos. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta? Por ejemplo, con los frutos secos, que sea una cantidad adecuada y justa, no excederte allí, porque realmente, como ya hablaba en otros vídeos, los frutos secos también son bastante calóricos. Así que dependiendo el margen calórico que tú tengas a lo largo del día, pues puedes consumir más cantidad o menos cantidad. Es por ello que yo te recomiendo, si quieres ajustar tu dieta al milímetro y quieres consumir bastante variedad de alimentos y así que sea rica la alimentación y así perder grasa, tienes que saber exactamente cuánto estás consumiendo a lo largo del día para poder traquear y no dejar las cosas a la deriva, porque a la deriva tú vas a consumir lo que tu cuerpo necesita y te vas a mantener. Así que tienes que jugar estratégicamente con ello. Y estos son alimentos que te recomiendo incluirlos, pero con moderación, simplemente porque te puedes exceder con facilidad y pues en este caso que te estanques, pero ya depende de cada persona y los macros que esté consumiendo a lo largo del día. Así que yogur, fruta, porque aquí va a tener también algo de proteína, yogur, fruta, un poco de frutos secos para añadirle en este caso un poco de grasa de calidad y también voy a consumir en este caso muesli para darle un poquito más de sabor, que contiene carbohidratos, pero la cantidad de carbohidratos en este caso del muesli, que es todo lo que más carbohidratos contiene de todo lo que ves ahora mismo, voy a consumir una cantidad también moderada, estamos hablando de unos 20-30 gramos aproximadamente, simplemente porque mis necesidades calóricas cuando se quiere perder grasa disminuyen. Entonces, ¿qué quieres hacer? Disminuir la cantidad de calorías proveniente de los carbohidratos cuando quieres perder grasa. Vas a hacer un déficit energético, por eso necesitas consumir menos energía y lo que más contiene energía son los carbohidratos en una dieta tradicional, así que es lo que más se va a reducir, así que la cantidad de carbohidratos que va a consumir aquí va a ser menor, aproximadamente, ya lo he calculado porque sé cuánto contiene, estamos hablando de unas 350-400 calorías que voy a consumir en este plato concretamente. Sin embargo, recuerda que lo más importante es que se adapte a ti, el número de comidas que vas a realizar a lo largo del día y también la cantidad de calorías que vas a consumir. De esta forma es personalizada. Aquí te estoy dando simplemente unas pautas que seguramente te va a servir. Sin embargo, no solamente el desayuno, sino la comida, la cena y otras comidas que hagas a lo largo del día. Así que empecemos. Entonces quiero aprovechar para darte dos cosas. Primero, darte un par de ideas de qué puedes desayunar para perder grasa y que entiendas un poquito más el concepto de desayunos para la pérdida de grasa. Sé que a lo mejor puede llamar la atención ese tipo de títulos y me gusta hacerlo, sin embargo quiero que entiendas la base y ya descartar todos los vídeos en este aspecto, ¿no? De todo lo que pueda subir, ya que si entiendes la base pues es lo más importante. Primero, te voy a dejar una lista de desayunos que puedes implementar, sin embargo siempre es muy relativo y es por eso que te quiero explicar el por qué. Por ejemplo, yo cuando empiezo una etapa de pérdida de grasa muchas veces prefiero no desayunar. Si sabemos que al final cuando creas una dieta para aumentar la masa muscular o para perder grasa, recordemos que al final es distinto porque en una vas a comer más y en otra vas a comer menos cantidad de calorías. Al final eso es lo importante, la cantidad de calorías que consumes. Entonces yo recomiendo personalmente cuando vas a hacer un plan de pérdida de grasa que te plantees hacer aproximadamente 3 comidas principales: desayuno, comida y cena.
Ya con eso, si son alimentos sanos, pues posiblemente el déficit calórico, que es lo que necesitas hacer, sea mucho más fácil que si haces 5 o 6 comidas. Al final vas a pasar menos hambre, aunque parezca que comer más veces vas a estar más lleno, no suele ser así. Entonces, ¿por qué? Porque cuando haces menos comidas, pues si tú vas a consumir, por ejemplo, 1500 calorías para perder grasa, porque puede que sea tu necesidades, puede ser más, puede ser menos, y no es lo mismo repartir 1500 calorías en 3 comidas, porque serían 3 comidas de 500, por tanto te va a llenar más, que a lo mejor esas 1500 dividirlas en 5 o 6 comidas. Sí, vas a comer más veces, pero menos cantidad, que eso es lo importante. Entonces, cuando sucede esto, te vas a dar cuenta de que sí, comes muchas veces, pero como comes menos, tienes hambre todo el tiempo. Y es por ello que, por ejemplo, hacer protocolos como el ayuno intermitente suele ser interesante. De hecho, personalmente, estuve como 3, 4 o 5 años, ya ni lo sé, haciendo ayuno intermitente constantemente porque mi cuerpo me lo pedía y era fácil de hacer. Y mantenerme en un peso corporal estable era mucho más sencillo porque al final pues te regulas fácilmente. Entonces, por ejemplo, ahora mismo los desayunos que estoy haciendo es porque voy a aumentar de masa muscular. Estoy en una etapa de volumen y pues me obligo un poquito más a desayunar. Si es verdad que hacer ayunos es fácil cuando tienes la mente ocupada, cuando estás fuera y cuando te levantas en un horario, digamos, más normal. Por ejemplo, yo me levanto a las 5:30 de la mañana, ahora mismo son las 9, han pasado 3 horas y media y ya empieza a dar algo de hambre y sé que entre una hora pues puede que tenga más. Entonces, claro, es más fácil desayunar que no desayunar, que si por ejemplo me levanto a las 8 o 9 de la mañana, pues es más fácil, ¿no? Entonces, los alimentos que vas a elegir a la hora de preparar un desayuno, simplemente asegúrate de 2 cosas. Primero, que te llenen y segundo, que no tenga tanta cantidad de calorías. Eso es lo más importante. Pero también tienes que valorar para ti cuál es la comida más importante para ti. Hay personas que necesitan un desayuno más abundante y el resto de comidas pues menos cantidad. O todo lo contrario, simplemente vas a comer menos cantidad porque no te apetece y en las siguientes comidas pues comes más. O simplemente no desayunas porque no tienes hambre. Entonces dependiendo de esas 3 opciones pues vas a hacer una cosa u otra. No desayunar o desayunar alimentos con pocas calorías porque no tienes tanta hambre o a lo mejor comer más cantidad de calorías al desayuno porque después tienes menos hambre. Así que tienes que ver en tu caso qué es lo que más se asienta a ti. Por ejemplo, a grandes rasgos cuando preparo un desayuno con el objetivo de perder grasa, voy a priorizar una cosa que es la proteína, ya que la proteína, como siempre es el macronutriente más importante, es el que te va a mantener la masa muscular y es el que te va a ayudar a tener más saciedad. Entonces, ese va a ser el macronutriente más importante que voy a priorizar cuando quiero perder grasa. Entonces, por ejemplo, en el desayuno elijo una fuente de proteína. En este caso, bueno, no es el caso de perder grasa, en mi caso ahora mismo al grabar este vídeo. Sin embargo, en este caso la fuente principal sería el yogur, ahora que he elegido este desayuno un poco más dulce. Entonces el yogur sería la fuente de proteínas y algo de grasa que contiene y ya luego lo complemento con lo que yo necesite. En este caso puedo meter fruta que no tenga tantas cantidad de calorías. En este caso yo utilicé arándanos y también, por ejemplo, puedo utilizar manzana, alimentos, en este caso frutas más líquidas, ¿vale? Cuando utilizas frutas líquidas, es decir, que cuando las muerdes sientes que tiene bastante líquido, normalmente suele tener menos cantidad de calorías que las que son más compactas, como por ejemplo puede ser el plátano o el mango, que son alimentos un poquito más compactos. Entonces, esos contienen un poquito más de calorías, pero como tú quieres hacer un déficit calórico para perder grasa, son las que menos consumiría en estos casos. Entonces, por ejemplo, yo suelo comer casi siempre lo mismo. Entonces, cuando voy a perder grasa o aumentar la masa muscular, hago la siguiente variación. Por ejemplo, si es para perder grasa, consumiría yogur, algo de fruta y un poquito de avena. Es lo que yo consumiría y también añadiría frutos secos. Para los frutos secos es para añadir, en este caso, grasas de buena calidad, pero sería en la justa medida, ya que los frutos secos son bastante calóricos. Así que en este caso pues tendré un poco de cuidado de no excederme de ellos porque fácilmente vas a subir un montón de calorías en tu dieta. Entonces sería esta base, ¿no? Yogur para lo que es la fuente de proteína, fruta en este caso porque le va a dar ese sabor dulce, ya que el yogur de por sí no tiene azúcar, entonces le va a dar ese toque dulce y sabe muy bien y tampoco va a incrementar mucho las calorías y estás aportando también nutrientes en tu alimentación, y frutos secos en este caso para añadir grasas de buena calidad y sería una base para el desayuno. Ahora bien, por ejemplo, si yo fuese a aumentar la masa muscular, como es este caso, le pongo en este caso carbohidratos más complejos para añadir más calorías. Por ejemplo, lo que puedes utilizar es la avena, ya que la avena es una buena fuente de carbohidrato complejo y normalmente suele sentar bien. Así que añadiría simplemente un puñado si estás perdiendo grasa, pero si estás aumentando la masa muscular, se añadiría mucha más cantidad porque necesito más calorías. En este caso, como necesito reducir, voy a reducir lo que menos me interesa, que van a ser los carbohidratos. Entonces, por ejemplo, la avena consumiría menos o simplemente no la consumiría. Y voy a priorizar proteínas, grasas
y el carbohidrato que sea un poquito más simple y más celulosa, que básicamente son las frutas y verduras, es lo que consumiría. Entonces sería como la base del desayuno. Por ejemplo, sé que estás viendo los desayunos, pero por ejemplo si vas a comer o cenar, haría exactamente lo mismo, una fuente de proteína y lo que es la cantidad de carbohidratos es lo que vas a limitar. Y si vas a subir de peso porque vas a hacer volumen, pues aumenta los carbohidratos. La proteína casi siempre se mantiene igual. Por ejemplo, más ideas de desayuno. Me gusta, por ejemplo, comer huevos revueltos o huevos fritos o huevos enteros, huevos duros. En este caso, bueno, los pongo en el microondas o los pongo directamente a hervir, como me sea más fácil. Y en este caso estoy asegurando una fuente de proteína. Después lo acompaño con una fuente vegetal principalmente porque los carbohidratos es lo que estoy limitando. Y si por ejemplo tengo más margen calórico porque me lo puedo permitir, porque sé cuántas calorías necesito y lo llevo bien, para eso recuerda que tienes el dietario de Crea tu Dieta y todos los cursos ahí dentro donde te explico todo con mucho más detalle, por si quieres aprender un poco más, te lo dejo por aquí en la descripción de este vídeo. Y lo que sucede es que si tú sabes que tu base está cubierta nutricionalmente y a lo mejor tienes 400 calorías extra que puedes añadir de carbohidratos de los que tú prefieras, pues por ejemplo en este caso si me como unos huevos revueltos, pues a lo mejor cojo 1 o 2 lonchas de pan tostado o 2 tajadas como le quieras llamar, de pan tostado y lo acompaño con algo más. Por ejemplo, porque tengo más margen calórico. Si por ejemplo me estoy estancando en mi pérdida de grasa y tengo que reducir algo, reduzco los carbohidratos, es decir, me como los huevos revueltos, como los esté preparando y los panes que esté consumiendo en ese momento, pues los reduzco, porque tengo en este caso que reducir una fuente y no voy a reducir la proteína ni las grasas, reduzco los carbohidratos. Ahora, por ejemplo, en este desayuno también puse chocolate de 85% cacao. Aquí te quiero dar una recomendación. Cuando hacemos una dieta, en este caso con el objetivo de perder grasa, muchas veces pensamos que va a ser restrictiva y realmente no es así. Si tú sabes manejar los macros y sabes esto, pues tienes muchas más posibilidades, ¿vale? Vas a tener un control más absoluto de tu alimentación. Sin embargo, por ejemplo, es mucho mejor los chocolates negros, oscuros, en este caso 85%, que un chocolate tradicional, que es lleno de azúcar, por dos razones, porque tiene menos azúcar y segundo, el que tiene más cacao, aparte de que tenga más cacao, es más saludable y también te llena mucho más. De hecho, te vas a dar cuenta que con una onza de 10, 20 gramos ya tienes suficiente. En cambio, si te comes un chocolate tradicional, te va a dar como más ansiedad y más ganas de seguir comiendo. Así que esa es la ventaja cuando consumes, por ejemplo, chocolates de este tipo. Otra cosa ya para ir terminando, ya que, bueno, podríamos hablar extendidamente de tema de alimentación, desayunos, etc. Por ejemplo, cuando hagas un desayuno, trata de que te aporte, en este caso, nutrientes y sobre todo, que no te altere. Por ejemplo, lo recomendable es que cuando hagas un desayuno sea lo más estable posible en el tiempo en cuanto a niveles de saciedad. Porque si por ejemplo consumes un desayuno muy dulce, en este caso le has echado mucho azúcar o alimentos muy azucarados, en este caso, te vas a dar cuenta que al cabo de 2 horas vuelve y te da hambre. Entonces eso es muy importante. Entonces, si tú priorizas, como te decía, la proteína, va a ser mucho mejor. Por ejemplo, las frutas son saludables, pero si por ejemplo simplemente desayunas una manzana con un plátano, por ejemplo, o un banano, como le llaman en tu país, en este caso sí, son alimentos saludables, pero al final son azúcares, que no está mal de por sí, sino que claro, cuando tú te comas este alimento, va a subir tu glucemia, la sangre, en este caso el azúcar sube, y te vas a dar cuenta de que al rato vas a tener hambre nuevamente, porque en este caso has generado un pico de insulina en tu cuerpo, y al final hace falta más proteína, hace falta que en la digestión sea más lenta y sea más saciante. Así que, por ejemplo, cuando consumas una fuente, te vas a dar cuenta de que si consumes proteína, tu cuerpo tarda un poquito más en hacer la digestión y tarda un poquito más en entrar el hambre. Así que es muy importante qué tipo de comidas haces. Por ejemplo, hemos escuchado que el desayuno es la comida más importante del día. Bueno, depende para quién sea y sobre todo más importante realmente es qué comes. Porque sí es verdad que desafortunadamente o en la actualidad de las peores comidas que se suele hacer es el desayuno, porque asociamos de que el desayuno es algo dulce o algo salado, pero normalmente muy procesado, ya sea bollería, ya sea cereales azucarados y ese tipo de cosas. De hecho, cuando tú le hablas a una persona y le hablas sobre los cereales, piensa que los cereales son los cereales estos de las propagandas, de azúcar y todo eso, cuando los cereales es el arroz, la avena y ese tipo de alimentos, ¿no? Que realmente es el concepto original. Entonces, si consumes ese tipo de alimentos, te vas a dar cuenta de que vas a tener hambre con mucha más frecuencia. Así que eso será lo más importante. Ya para terminar, recuerda que tienes más información en mi página web si quieres aprender un poquito más de nutrición. Si quieres aprender más de estos temas, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, ya que subo contenido con mucha frecuencia. Pásate por el canal, indaga un poco
poco sobre los temas que te gustaría aprender, ya que tengo creo que más de 300 vídeos aquí en el canal, que en este caso te pueden aportar mucho en tu conocimiento de nutrición, entrenamiento y en definitiva en tener una transformación corporal efectiva. También, si quieres aprender un poco más de nutrición y crear tu propia dieta al milímetro y estar 100% seguro de lo que estás haciendo está correcto y está enfocado en el aumento de la masa muscular, perder grasa, mantenerte, cuáles son los mejores alimentos y todo esto, en mi página web tienes el curso de Crea tu Dieta, ya que ahí te explico todos esos detalles con mucha más información y también te dejo un dietario profesional para que puedas estructurar tu dieta paso a paso desde cero con una base de datos de más de 1000 alimentos y tú puedes añadirle más alimentos a la base de datos para que de esta forma la dieta sea lo más personalizada posible y sepas que lo que estás comiendo en tu día a día te va a servir para tu objetivo y también que sea saludable y estás 100% en lo correcto. Así que nada, te dejo la información aquí arriba en la descripción de este vídeo y nos vemos dentro. Hasta la próxima.